Decenas, centenares, miles de titulares vienen y van todos los días. Son los trozos de realidad que alimentan un rompecabezas complejo y siempre incompleto. Y mucha atención, acaba de registrarse una fuerte explosión al norte de Bogotá, exactamente en el Club El Nogal. El jefe de la operación dijo: somos el Ejército Nacional, están en libertad. De tanto verlo fraccionado, a veces olvidamos la historia, el entorno, los procesos, el contexto. Los que temen por nuestra suerte lo hacen con motivos en común, porque vivimos una nación partida y desgarrada. De tanto oír anuncios, reacciones, enfrentamientos, relegamos las razones. Mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar. Soy antipatriota, terrorista, guerrillera de las FARC, sino que además no vengo al Congreso y me robo la plata del erario público, no señor. Y esa es la intención de este ejercicio, hacer un alto en el camino para reflexionar, para recordar, pensar en voz alta, sin apasionamientos, para tomar un espejo y vernos con todas las luces y sombras que caben en la única nación de este lado del planeta que se construye en medio de un conflicto armado interno. Un país de contrastes que, a pesar de sus problemas, empieza a ser admirado. Y que ahora se encuentra en un momento de quiebre en donde puede consolidar sus avances económicos, mientras que al mismo tiempo puede concretar una posibilidad de paz con las FARC. Para llegar a este punto, se han registrado muchos avances y se han identificado nuevos retos. Eso es lo que vamos a revisar. Esto es Colombia en Contexto. Hay noticias que son muy satisfactorias, ya, que son muy importantes para cierta gente, y hay noticias que son un desastre para la ciudad y para el país. Asamblea Nacional Constituyente. Como este pueblo está acostumbrado a recibir esas noticias, también olvida. Ya, uno tiene que vivir de esperanza. Así que es mejor gozar de las buenas. Aquí viene la reina. Dios salve a la reina del bicicross. ¡Oro! Mariana Pajón, medallista olímpica, reconoce bajo su propia experiencia lo que es viajar como colombiana y al mismo tiempo tener la posibilidad de ganar portando nuestra bandera. Yo viajo desde los 5 años y a los 5 años mostrar el pasaporte colombiano daba un poquito hasta de pena. Uno lo mostraba y lo miraban feo, llegaba a alguna parte, a alguna pista del mundo y por colombianos, entonces nos hacían un poquito al lado, nos hacían charlas y burlas por ser colombianos, pero ahora es diferente. Ahora ven este país como un país muy lindo, con muchas posibilidades, hermoso por sus tierras y por su gente, y ahora nos sentimos muy orgullosos de viajar con el uniforme colombiano, de representar nuestro país y de mostrar nuestro pasaporte. Pero este orgullo no es algo casual, es el resultado de un trabajo que como nación nos ha costado lágrimas y sudor en décadas de transformación. Una transformación principalmente en dos aspectos, de mejoras en términos de seguridad y de estabilidad económica. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Para muchos, hace 15 años, Colombia era un país que parecía que entraba entre los llamados estados frágiles o fallidos. Y en la comunidad internacional se observan muchos casos de países que se quedan en esa situación por muchos años, pero pocos países logran dar la vuelta como la ha dado Colombia. Luego, para cualquier analista internacional, cuando se piensa en Colombia, se piensa en un país que ha hecho una enorme transformación y que empieza a ser un país con un enorme futuro. Cuando Martín nació, Colombia era un país de crecimiento moderado,
lleno de problemas, con un estigma internacional como el país más violento del mundo. Éramos los campeones del secuestro, los campeones del narcotráfico. Aquí el futuro era muy difícil, por eso la gente se iba de Colombia. Cuando nacieron Simón y María Paz, a ellos les correspondió la última parte del gobierno del presidente Turbay y el comienzo del gobierno del presidente Betancourt. En general era un país muy amenazado por la violencia, tremendamente amenazado. Ya el narcotráfico estaba empezando a tomar vuelo y era una época difícil, regular para la economía, regular para la seguridad, un país que crecía poco, bastante cerrado. El país ha dado pasos gigantescos desde entonces. Recuerdo con horror la eliminación de toda la gente de la UP, la campaña del 90, la más sangrienta que hayamos podido tener en el país, con 3 candidatos a la presidencia asesinados, las bombas del narcotráfico. Es horrible pensar que los recuerdos más vívidos que uno tiene de hace 20, 30 años son recuerdos de violencia, son recuerdos de un país torturado, de un país... Pero uno tiene que hacer esfuerzos para superar esa visión negra, esa visión color de hormiga y tratar de mirar los matices de gris. Han sido años de cambios, incluso sociales, que nos hacen vernos internamente de manera diferente. Cuando yo era estudiante, todos éramos unos burguesitos, los de mi clase, pues, y de mi educación. Le teníamos terror al comunismo, terror a la Universidad Nacional. Y yo lamento pues haber tenido de niño y de joven muy pocos amigos distintos a mí, ¿no? Pero sí creo que se ha abierto mucho. Sí, hay mucho más gente educada, y uno encuentra mucho más gente de origen popular en posiciones de profesionales y de decisión, inclusive exitosas, ricos y empresarios exitosos, mucho más de lo que había antes, y con mucho más aceptación social, y la sociedad se ha vuelto más democrática, más abierta. Prometen solemnemente a la patria cumplir con fidelidad la Constitución y las leyes de la República. Esa era Colombia hace no mucho tiempo, y a la par con esa sociedad tan rica y diversa como excluyente, se gestó un destino ligado a la violencia que muchas veces ha llevado al país, a sus gobernantes y a sus ciudadanos por caminos que no desearon, como la creación de la guerrilla, tal y como lo recuerda Belisario Betancourt, casi 30 años después de haber concluido su gobierno, en un pronunciamiento histórico. Los movimientos subversivos en América Latina no se producen por generación espontánea. Y yo me preguntaba, ¿por qué estudiantes que tienen comodidades para estudiar en universidades importantes, por qué se van al monte? ¿De tontos? No, no lo hacen de tontos. Lo hacen, pensaba yo, porque en cualquier momento perciben que se bloquearon sus esquemas mentales por cualquier motivo, que ya no les sirve la piedra, que les sirve el disparo, que es más detonante. Pensaba yo que todo movimiento subversivo en América Latina hay factores positivos, subjetivos, y que en todo movimiento subversivo hay también agentes objetivos, impersonales. Por ejemplo, la dependencia externa, la falta de infraestructura social, acueductos, alcantarillados, etc. Y me puse a corregir todas esas motivaciones. En esas andaba cuando se presentaron situaciones inmanejables, o que manejé mal. Si las manejé mal, les pido perdón a mis compatriotas por haberlas manejado mal. Punto.
historia reciente de Colombia ha estado llena de eventos complejos, eventos que han transformado la sociedad y la han forzado a cambiar en busca de soluciones, es decir, a reinventarse tanto políticamente, económicamente y hoy por hoy a buscar la paz. Yo recuerdo mi infancia y adolescencia siempre pues en un país turbulento, en un país de toma de Palacio de Justicia, en un país de ataques narcoterroristas, donde la figura de Pablo Escobar acechaba, digamos, en todos los rincones, en todas las ventanas, en todas las puertas, un país con mucho miedo, un país intranquilo, y al mismo tiempo, sobre todo con la muerte de Luis Carlos Galán, un país que tocó fondo y que con la Constitución del 91 se abrió como una luz de esperanza de que todo podía cambiar y que mi generación, que fue la generación de la séptima papeleta, de las marchas estudiantiles, iba a cambiar las cosas. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Colombia en el año 98 era una economía que a veces se nos olvida. Los intereses estaban al 60%, el desempleo estaba cerca del 20%, la inflación estaba cerca del 24%, las tasas de interés estaban por encima del 60%. Hicimos todas unas reformas y aplicamos todas unas nuevas leyes que nos permitieron que el país saliera adelante, y es lo que estamos viendo hoy. Esta es la política económica, también son políticas a largo plazo. Mientras en el siglo pasado en muchos países hubo predominio de dictaduras, Colombia tuvo la más larga y la más estable democracia, solamente 4 años de interrupción. En América Latina hubo profundas crisis de inflación, en Colombia no hubo hiperinflación. En muchos países se incurrió en lo que los anglicistas llaman el default de la deuda, la negación de la deuda. Colombia no ha tenido crisis de deuda. Colombia es un país que cumple los compromisos, tiene unos empresarios excelentes, unos trabajadores excelentes y unas instituciones jurídicas que por supuesto habrá que hacerlas más ágiles, pero son serias y son respetables. Yo creo que la percepción ha cambiado bastante en los últimos 15 años. O sea, hemos pasado de ser el país únicamente conocido por Pablo Escobar y por Juan Valdés, a ser un país conocido por crecimientos económicos fuertes, a ser un país reconocido por la seguridad democrática, a ser un país reconocido por la confianza inversionista, a ser un país reconocido por la cantidad de multinacionales que están pensando en venir a invertir en Colombia. O sea, en el hotel en el cual yo me estoy quedando en este momento, la ocupación es el 100%. Y ahora como presidente, pues me ha correspondido como la consolidación de varios de esos fenómenos, la consolidación de una economía estable y confiable, con reformas como la reforma constitucional para garantizar la sostenibilidad fiscal de la economía, bajar la inflación a su nivel más bajo desde 1955, cuando hace 20 años eso era totalmente impensable. Tenemos problemas pero andamos viaje con farsa, también bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente. Cerca de 47 millones de personas producen y consumen, ofrecen y demandan en este mercado, considerado hoy como el quinto de América Latina, pero no siempre fue así. Se puede mostrar con cifras. En los últimos 22 años, Colombia pasó de albergar casi 33 millones de habitantes a más de 47 millones de habitantes. Poco a poco, los colombianos han ido conquistando la posibilidad de vivir más. En 1990, la expectativa de vida para un hombre era de 64 años. En el 2011, había aumentado a 70. Para una mujer, en 1990, la expectativa era de 72 años. En 2011, era de 77. En 1990 era un país con 474.000 estudiantes universitarios. En el 2012, las universidades tuvieron
223.000 estudiantes matriculados. En 1995 había 6 celulares por cada 1.000 personas. En el 2012 había ya más celulares que personas, es decir, 1.053 celulares por cada 1.000 habitantes. En 1990 se vendieron cerca de 26.000 carros particulares. En 2012, las familias colombianas compraron cerca de 158.000 carros. Y los hogares, entre tanto, se han hecho más pequeños. En 1990 tenían en promedio 4.2 personas. En 2012 tenían un miembro menos, 3.5 personas. Son avances positivos que ahora hacen que los inversionistas internacionales nos vean incluso más atractivos que nuestros vecinos. Las únicas economías que hoy no están abiertas en el hemisferio son Venezuela, Argentina, tal vez Bolivia. Todas las demás han seguido un camino similar al que ha seguido Colombia. Entonces, pues no hay mucho de qué arrepentirse. Yo creo que eso era lo que había que hacer en su momento. Pudo haber tenido costos y seguramente los tuvo en algunos sectores de la economía, pero era lo que el país necesitaba: modernización, internacionalización de su economía. El inversionista internacional que ve a Latinoamérica, por ejemplo, ve dos Latinoaméricas. Ve una Latinoamérica como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que la mayoría de los inversionistas internacionales piensan que son países con una visión ideológica muy retrógrada. Y al otro lado ven países como Chile, como Perú, como Uruguay, como Panamá, como Colombia, que son países que tienden a tener una visión política, una visión de reformas económicas que es mucho más análoga a lo que se ha visto en el mundo desarrollado. Pero en el tema económico también hay muchas asignaturas pendientes. Hay controversia sobre el camino que debemos seguir. Después de procesos de aperturas económicas y solidificación institucional, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Hola, mi amor, a la orden, acércate. El almuerzo. Acércate, guapa. Yo vivo solamente de la fruta, todo el tiempo he vivido de la fruta. A mí me gustaría que hubiera trabajo, para que todo el mundo trabajara y tuviera para comprar lo necesario. A mí me parece que por cuenta de estos procesos de apertura económica, de alguna manera hemos venido precarizando el empleo, es decir, hemos venido aumentando la informalidad del empleo y hemos venido consolidando la brecha que existía entre los altos y los bajos niveles de ingreso. Eso a la larga no permite que la economía crezca de una manera socialmente válida. Y la gran asignatura pendiente de Colombia es cómo realmente reducir la enorme desigualdad y la pobreza que tenemos. Nosotros somos un país que todavía tenemos el 36% de nuestra población en situación de pobreza. Tenemos 1,5 millones de personas en indigencia. Y ese es el gran reto, o sea, no es suficiente crecer si no somos capaces de empezar a resolver esto. Hay mucho por hacer y mucho por cambiar para lograrlo. Y es ahí donde la economía se encuentra con la política. Todo el que no tiene anda en Rapimo, tu carretera destapa pa' viajar. No hay plata pa' comer, pero sí pa' chupar. Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Los colombianos se han desconfiado profundamente de la política con muchas razones, por la corrupción que ha rondado la política, por la incapacidad de nuestros gobernantes, por la manera en que no se han podido resolver los grandes problemas del país, por los escándalos vía el proceso 8000, vía parapolítica, vía chuzadas o espionajes del Estado que permanentemente salen a la luz pública, y eso ha vuelto a la sociedad muy escéptica frente a lo público. Y mejorar la calidad de la política, pero el político tiene que dar ejemplo. Oye, esos privilegios que tienen los congresistas, no más. Necesitamos un liderazgo que dé ejemplo de que aquí se puede cambiar el país. Pero no solo es un reto político. Como toda gran transformación, la de Colombia viene acompañada de grandes desafíos. El primero, cómo mitigar la violencia. Y a veces parece que estuviéramos como pedaleando en la bicicleta estática de una violencia que se reproduce, que se muerde la cola,
que si no es por un lado sale por el otro. No hay un país más torturado que este, con guerrilla, con bandas criminales, con paramilitares, con violencia de todos los órdenes y con una degradación en esa violencia que no conoce límites, y sin embargo es un país que sigue adelante, es un país que crece. El segundo desafío, ¿cómo construir físicamente un mejor país? La gran pregunta es ¿qué tenemos que hacer para adelante? Y yo creo que ahí tenemos es que cerrar las brechas de infraestructura, hacerlo en forma muy estratégica, entender que la gran parte de la inversión pública ya no recae solamente sobre la nación, sobre el Estado colombiano, sino por el contrario, sobre los entes descentralizados, es decir, los alcaldes, los gobernadores. Y ahí la buena gestión pública es todo. Y yo creo que ahí los colombianos todos los días nos tenemos que preguntar qué clase de dirigentes estamos eligiendo. No hay duda de que todo lo que sea tener mala gestión pública son años en que nos demoramos mucho más en conseguir el sueño, ya no para nosotros, sino para nuestros hijos. Es increíble pensar que es más costoso enviar una carga hoy entre Bogotá y Cartagena que entre Cartagena y Shanghái. Así no vamos a poder integrarnos. Los gobiernos le hemos exigido al sector privado que se vuelva competitivo, que pueda precisamente integrarse en el campo internacional, y hoy el que no ha hecho la tarea es el gobierno. Y el tercero, ¿cómo construir mejores ciudadanos? Los ciudadanos pueden exigir y pueden criticar y se pueden quejar, pero en el fondo tienen que tener un acto de conciencia de si están siendo buenos ciudadanos, de si están pagando impuestos, de realmente si están respetando la ley. Y yo creo que en eso hay un ingrediente de cultura muy importante, donde la cultura del atajo, del dinero fácil, del avivato, de la malicia indígena, que ha permeado y que está más o menos en esa idiosincrasia, tenemos que, por un lado, por la vía de la cultura ciudadana, superarlo, y también por la vía de que la justicia funcione. En el campo, en esa alfombra verde y fértil que cubre casi todo el territorio, se asienta un conflicto centenario. Con un proceso de paz en marcha en La Habana, Cuba, Colombia se dispone a encarar ese y otros de sus más crudos dilemas. La propiedad de la tierra, los usos, las vías para obtenerla. Hace mucho se reclaman cambios, pero a pesar de los esfuerzos del pasado, la sociedad no ha logrado las respuestas. Pero sería un error pensar que la solución del problema de la tierra, por ejemplo, depende exclusivamente del diálogo entre los guerreros, ¿no? Yo creo que el Estado podría asumir el desafío de resolver los problemas de la tierra más allá de si está o no dialogando con unos insurgentes. Una cosa es trancar la hemorragia, que es lo que se está haciendo en La Habana. Otra cosa es cerrar la herida, que sería lo que tendría que hacerse en un proceso de reconciliación posterior. Y otra cosa es curar al paciente, que es lo que tenemos que hacer, proyectando hacia el futuro una sociedad más justa, más conviviente y más democrática. El 26 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos le confirmó a Colombia y al mundo la existencia de conversaciones exploratorias para buscar el fin del conflicto armado con las FARC, y abrió también la puerta a la opción de una negociación con el ELN. Cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Se iniciaba así el tercer intento oficial de búsqueda de la paz en las últimas 3 décadas. En Colombia tuvimos una paz por capítulos. El primero fue el M-19, después el EPL, el TRT, el Tintín-Dame. Bueno, antes de eso, la paz de liberales y conservadores del año 57. Y faltan todavía el ELN y las FARC y otras formas de delincuencia que están ahí en el terreno. Pero bueno, es que hemos ido aprendiendo. Colombia hoy creo que es el país que más sabe de reintegración de los excombatientes. Hemos aprendido también que sí es posible hacer política legalmente desde la paz para quienes hemos estado o estuvimos en el pasado alzados en armas. Entonces, el de la paz es nuestro tema de coyuntura, uno que pone de un lado a un gobierno expectante y del otro a un segmento de la sociedad que permanece incrédulo. Cuando yo tenga nietos, que será en los próximos 10 años, yo veo una Colombia en paz.
Y si estamos en paz, si no tenemos conflicto, una Colombia que está creciendo a tasas muy altas, que está generando una clase media cada vez más boyante, con una educación cada vez de mejor calidad, con un protagonismo internacional cada vez más importante, con una forma de gobernar, una democracia cada vez más efectiva. Eso es lo que estamos sembrando en este momento. El presidente ha seguido un proceso juicioso que preparó por 2 años, tiene conversaciones, digamos, reservadas, están trabajando sobre una agenda. Obviamente hay tropiezos, porque hacer la paz en medio del conflicto y sin cese al fuego crea muchos problemas y dificultades, pero esa era la única manera de no darle ventajas militares a la guerrilla. Yo estoy inmerso en las conversaciones de La Habana, de una u otra manera. No me ponga a hacerle confidencias, pero estoy muy metido, estoy consustanciado, y no me asustan las exasperaciones, no me asustan, ni las de La Habana, ni las del respetable público, que en política es el que otorga o el que niega las medallas. Pero yo me hago muchas ilusiones, muchas, porque percibo que tienen fatiga de guerra y tienen deseo de paz. Es imposible que las FARC no hayan entendido que una derrota política como la del Caguán tiene consecuencias militares, las tuvo muy graves para ellos. Y una derrota política de este proceso de paz ahora tendrá nuevas consecuencias militares en contra de las FARC. Hay que entender que si este proceso de paz termina mal, o porque no se logra una paz, va a haber una nueva ola de mano dura de parte del Estado contra las FARC. Vamos a pasar de invertir el 7% en presupuesto de defensa, probablemente el 10% del PIB, y las FARC van a sufrir las consecuencias de ese aumento. Si cometen el error de llevarla a través de la indulgencia al terrorismo, a procesos electorales que la conduzcan a un modelo castrista, a un modelo castrovenezolano, a un modelo castromaduro, el país puede ser un fracaso, como fracaso es Cuba y como fracaso están logrando en Venezuela. Va a ser muy difícil que en este país se presenten en el futuro las mismas posibilidades de encontrar una salida política a la violencia que las que se están dando hoy día. Y si la paz negociada por fin llega, no significa el final de la carrera, por el contrario, es el inicio de otra etapa. Yo creo que nos queda un escenario todavía muy complicado, porque en Colombia la violencia no está concentrada solo en el tema de las FARC, de la guerrilla. Tristemente yo creo que continuaríamos en una época de violencia difícil, porque los paramilitares siguen actuando. Hoy tenemos bandas criminales que se han fortalecido, por lo tanto, y en eso tenemos que ser claros, la firma de la paz, y ojalá se logre con la FARC, no va a ser el fin de la violencia en Colombia. Hoy la violencia que tenemos en gran medida está relacionada todavía con narcotráfico. Aquí se usa un eufemismo, que es las BACRIM, como para no decir que son bandas de narcotráfico, tratamos de escondernos detrás de esa expresión. No le paramos suficientes bolas al problema del narcotráfico. Hoy en día tenemos una mafia que domina muchas regiones del país, y de eso nos venimos a dar cuenta cuando ya era muy tarde. Yo creo que nosotros somos un país progresivamente más mafioso, sí. Hace 15 años, digamos que había 2 o 3 familias mafiosas, hoy hay N, y en todas las regiones, y con grandes problemas de desafío al Estado. Más allá de los desafíos de la guerra, está el dilema de fondo: cerrar las heridas y aprender a vivir en paz. Tenemos la tendencia a pensar que el Estado nos lo resuelve todo, y yo creo que aquí, y especialmente las clases dirigentes, que en este proceso yo siento que son un poco indiferentes, que están un poco ajenas. Los empresarios, la clase política, la que podría de verdad como orientar este proceso, a veces no parece tan consciente de que la paz no es una cuestión de firmar un papel, de que la paz es un proceso en el que todos y cada uno tenemos que poner nuestro grano de arena.
50 años de vivir en medio de la violencia han violentizado las relaciones sociales colombianas. El hecho de que hayan aumentado las riñas conyugales, la violencia intrafamiliar, los episodios que involucran a los niños, cosas que a veces nos sorprenden. Por eso el desafío del país, superada esta etapa del enfrentamiento armado, que no es solamente en las selvas, también es en las ciudades, en los hogares, es construir una sociedad en la cual sea el acuerdo y el consenso y el respeto a la diferencia lo que prime y no la ley del más fuerte. Aquí cada quien tiene que abrirse camino solo y entonces termina viendo a todos los otros como rivales. La sociedad entonces se convierte en una especie de lucha de todos contra todos y por eso el Estado tiene que hacer un esfuerzo grande por adelantar proyectos de generosidad, de espacio público, de proyectos colectivos, de dignificación colectiva, de compartir la memoria histórica del país, de valorar los esfuerzos de la cultura popular. Pero el tema de los diálogos de paz no es un tema de consenso nacional. Todos los gobiernos recientes han buscado una solución negociada al conflicto. Todos también lo han hecho de manera diferente. Cada uno defiende su teoría y esto es precisamente el tema que alimenta la discusión política actual. Tenemos que aceptar que vivíamos en un mundo en el cual nunca estas personas tuvieron la oportunidad de expresarse. Personalmente tengo inclusive un aparatico que llamo el insultómetro, que me mide el número de twitters en los cuales me insultan. Cuando comenzó el insultómetro estaba muy alto y ahora ha venido, para mi sorpresa, positiva bajando. De tal manera que creo que si uno no contesta a los insultos o si solamente contesta a aquellas críticas que son racionales, pues creo que todo eso ayuda a la formación de una nueva conciencia política virtual. Ojalá que esa conciencia política virtual algún día se pueda volver real. Bueno, yo creo que la controversia es uno de los ingredientes implícitos en la política. Los ingredientes que esos militantes de partidos políticos o de movimientos políticos están aportando. A mi juicio es sano que los aporten durante el camino y no es por facto, no después del camino, porque ahora son creativos y ahora pueden conducir a correcciones. Yo creo que el papel de los expresidentes es un papel curioso, porque nadie sabe qué hacer con nosotros y nadie sabe qué hacer sin nosotros. Somos unas especies de jarrones chinos de esos que le regalan a uno, que uno lo pone en la sala y nadie, todo el mundo vive incómodo con el jarrón, pero nadie se atreve a botarlo en la basura. Lo cierto del caso es que en alguna ocasión me regalaron a mí el libro sobre el club de los expresidentes. Y en los 2 primeros capítulos dije, este no me aplica, porque yo no aspiré a ser presidente por el confort de ser expresidente. Yo soy un luchador por unas ideas y por eso sigo luchando por esas ideas, porque esas ideas no estaban atadas a las circunstancias de la presidencia, sino al ciclo de mi vida. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Queremos la lluvia, el frío y el calor. En medio del escepticismo de muchos y el enfrentamiento de otros, crece también la esperanza. De mano de sus escritores, pintores, músicos, deportistas y de muchos otros visionarios, la Colombia azotada y resignada ha aprendido que los finales felices muchas veces son posibles. Nuestros compatriotas están teniendo éxito en todas partes del mundo y eso ha generado una confianza como la que tenemos en este momento en nuestra propia selección de fútbol. Nuestra selección de fútbol hoy está llegando a cualquier estadio segura de sí misma y con ganas de golear al enemigo o al rival, y eso es algo que se está viendo en el país entero. Lo que da la tierra son especímenes como Fernando Botero, como Mansur, como Obregón, como Grau. Lo que da la tierra es Barba Jacob, es León de Greiff. Basta ver obras como la de García Márquez o como la de Fernando Botero para saber que aquí hay una gran originalidad, una gran capacidad de mirar el mundo
de otra manera y de hacer síntesis nuevas. Basta ver la música popular, la tradición popular en casi todas las artes, para ver que tenemos una comunidad muy rica, muy creativa. Todo indica que estamos frente a un momento que será definitivo para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Si tú miras, por ejemplo, el país que le tocó vivir a mi mamá, mi mamá cumplió 100 años hace 3 semanas, y el que nos tocó vivir a nosotros, con todos los problemas, fue mucho mejor, y el que le ha tocado vivir a mi hijo, mejor que el mío, y ahí vamos, ¿no? Yo sí creo que hay futuro. La nostalgia de Colombia siempre se tiene y siempre se manifiesta cuando uno se encuentra con otros colombianos, cuando se encuentra con la música, con lo nuestro, con ese olor a la guayaba de que hablaba Gabo siempre. Y es por esto que uno cuando piensa en el futuro piensa en que al final uno regresa a sus raíces, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, y es por esto que estoy seguro que terminaré retirándome aquí en Colombia como es natural. Por mi deporte he tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo, conocer muchísimos países, muchas culturas, y en realidad no cambio Colombia por nada. Quiero que mi familia esté en Colombia, y cuando tenga alguna familia, hijos, quiero que vivan en Medellín y que vivan en Colombia y que se sientan orgullosos de haber nacido aquí, al igual que yo. Entonces veo que vamos en transformación, veo que vamos mejorando, podemos empezar a llevar nuestra paz en nuestro corazón para que después lo transformemos a la ciudad y al país que todos queremos. Y surge la gran pregunta: ¿está dispuesto el país a perdonar? O más difícil aún, ¿a pedir perdón? En un gesto sin precedentes en la historia de Colombia, el presidente Belisario Betancur ha decidido hacerlo. Pues yo creo que ha llegado la hora de la reconciliación, que la paz no es solamente el cese de la guerra, sino que la paz tiene otros componentes metafísicos, más profundos. La reconciliación. Y algo que los campesinos antioqueños, y yo sí que lo soy, se dice: baraje y vuelva a dar, y aléjala del poncho. Pues yo creo que ha llegado el momento de barajar y volver a dar, y reconciliarnos los unos a los otros. Y en esa reconciliación de los unos y los otros, pido perdón a quienes ofendí, y doy las gracias a quienes me iluminaron y me ayudaron. Pero queremos la paz, y yo espero la paz de La Habana, y lo que seguirá será más arduo, pero tenemos que tomarlo como tarea todos los colombianos.